comenzamos el conversatorio sobre voces femeninas que narran desde el silencio, evento realizado por la Asociación de Escritores de Mérida y el Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Ángeles. En esta tarde tenemos dos invitados de Caracas, que son Lesbia Quintero y Alberto Andrade. Lesbia Quintero es licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela, diplomado en Formación y Perfeccionamiento Docente de la UCB, cursó estudios de literatura latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar. En el área de comunicación ha trabajado en la televisora regional Mira TV como productora independiente en el programa Mundo Editorial. En Radio Caracas Televisión Internacional ha sido facilitadora de diversos talleres. En el área de Radio Caracas Televisión trabajó como adaptadora de videos, de guiones. Ha sido facilitadora de diversos talleres literarios. Ha publicado los siguientes libros: Trances y ceremonias de la crisálida mayor, el deterioro en la ciudad a través de la literatura, Poética de recortes, dos escritores ante la crítica, y Los umbrales de Rayuela, un estudio bien interesante a partir de las morelianas de Cortázar. Se lo recomiendo, que esté interesante este libro. La profesora y escritora Lesbia Quintero lo está obsequiando. Lesbia Quintero además tiene un blog muy interesante que se llama Lectora Cómplice, donde hace reseñas de libros que ha sido un descubrimiento bien interesante para mí y para muchas personas, encontrar a alguien que nos guía hacia la lectura de los libros. Y esto es un aspecto importante en la Escuela de Letras, porque nosotros como profesores insistimos mucho en la importancia de hacer reseñas de libros, porque un libro no existe si no se da cuenta de su existencia, de su vida, a través de la reseña, que es la difusión de los libros. Además de ese blog, Lesbia tiene otro blog que es Bitácora, un blog de Bitácora donde allí tiene su trabajo creador, tiene fragmentos de su novela y otros textos más. Entonces, dejamos con ustedes a Lesbia Quintero. Muy buenas tardes. Y bueno, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, a los que estaban esta mañana, por acompañarnos otra vez, que han venido llegando. Bueno, esperemos que no se cansen, que no sea tediosa la lectura. Yo haré de mi parte lo posible, de hecho me traje algo corto. En principio, esta conferencia se iba a llamar El Dogal Rojo por un cuento, pero luego, y por el trabajo que estoy haciendo en esa bitácora, la que habla María Luisa, decidí llamarlo Navegante de Letras y Ficciones. María Luisa me dijo que hablar un poco acerca de mi proceso de escritura, cómo se iba dando. Cuando ella me dijo eso, yo dije, eso es facilísimo, no voy a hablar acerca de lo que yo hago, porque lo hago. Y lo fui dejando allí. Cuando intenté tomarlo, me di cuenta que estaba entrampada. Qué difícil es hablar acerca de la creación literaria. ¿Por qué escribo? Bueno, en primer lugar podría decir, bueno, porque me da la gana, pero eso no.
no van. Y entonces empiezo a tratar de buscar respuestas y no consigo. Hice un bosqueo, pero esta cosa para mí sigue siendo muy, muy misteriosa. Y mejor leo porque así me voy a enredar más. La escritura para mí es un misterio. Trato de explicármela y recurro a la crítica y la teoría. Esas disciplinas me sirven para explicar un texto y conocer varias razones para escribir. Sin embargo, hasta ahora no he conseguido descubrir por qué escribo, para qué, cómo escribo. No pretendo hacer una exposición erudita, porque no, eso rebasa mi competencia, sino hablar de mi percepción de esos mundos fascinantes de la experiencia literaria. Escribo por pasión y convicción en la palabra. Escribo porque algo me lo exige. Mediante la escritura me entrego a un rito donde no solo pongo adjetivos y sustantivos, coherencia y sintaxis, verbos y adverbios, sino también soledad y silencio. Mientras me encuentro encerrada en ese espacio cultural que es la escritura, las imágenes me ayudan a drenar angustias, sueños, ideas, pensamientos extraños, sensaciones y emociones que, aunque muchas veces no logro explicar con la palabra, porque pertenecen al reino subjetivo de lo inefable, me produce alivio y me proporcionan un asidero válido para seguir ejercitando los dedos, la mente, las ilusiones y quién sabe qué otras instancias que entren en el juego de ese ejercicio escritural. Escribo para expresar mi visión particular del mundo, pero no sé qué me lleva a realizar semejante trabajo, porque es más fácil entregarse a una profesión donde al menos la jubilación es segura. Escribiendo libros no tengo ni siquiera la certeza de ser publicada, menos ser reconocida como escritora. Sin embargo, sigo escribiendo, porque no puedo zafarme de esa necesidad que llamo exigencias del alma. La mejor definición que he leído hasta ahora es una de Julio Cortázar, donde él dice que la necesidad de escribir un cuento o una novela es semejante a ese acto desesperado por quitarnos un bicho de encima. En mi caso, eso es cierto. Y ese proceso mental, por llamarlo de alguna manera, se da de forma inesperada. En cualquier parte, mientras limpio o camino, o al escuchar una palabra, ver una imagen, leer una historia, solo nombro algunas experiencias que me producen una especie de chispazo y ya el cuento o la novela comienzan a delinearse, siguiendo caminos que muchas veces me parecen autónomos. Así ocurrió con Las cazadoras de luz, por ejemplo, uno de mis cuentos. Salí de compras con mi hija y mi nieta y en plena avenida vimos miles de mariposas amarillas mientras comentábamos aquel fenómeno, un cuento se fue haciendo dentro de mí. Apenas regresé a casa me senté a escribirlo. No digo que sea sencillo, en mi caso muchas veces angustioso y además requiere trabajo, pero me gusta y quizá por razones masoquistas ocultas en el último sótano del inconsciente lo disfruto. Para mí es angustioso y algunas veces hasta deprimente cuando no puedo escribir porque debo atender al trabajo y otras exigencias laborales que no me permiten entregarme a esa especie de batalla con la página en blanco. Creo profundamente en la intuición, la percibo en forma de mensajes cifrados que llegan a la mente y mientras los interpreto y transcribo se va produciendo el hecho creativo. Luego viene el trabajo en el taller de reescritura, porque hay que editar, corregir, desarrollar y muchas veces investigar. A lo largo de ese proceso, la reflexión aparece y con ella visajes de la experiencia literaria, porque la conciencia se abre paso trabajosamente hasta parajes donde percibe al mundo desde una perspectiva que le proporciona una visión, un
de palabras y tramas. Digamos, para explicar esa visión a mí se me parece como un horizonte de palabras y tramas, de argumentos y contradicciones que aparecen en todo trabajo de creación literaria. Imagino al mundo de las creaciones artísticas como un océano donde navegante de letras y ficciones navegamos guiados por nuestras bitácoras y notas, pescando destellos que proporcionan imágenes y conjurando las palabras necesarias para objetivarlas dentro de su propia geografía escrita. Bueno, hasta aquí esta pequeña presentación. No sé si tienen preguntas, o si no tienen preguntas, bueno, alguna intervención, las personas que se han enfrentado con el hecho, si creen o no creen en la intuición. Bueno, es cuestión si alguien quiere. Un comentario. Tú sabes que me hace recordar exactamente cosas que yo pensé hace un tiempo sobre eso. Cuando le he dado charla a los muchachos de la escuela de letras, cuando han tratado de indagar sobre literatura o las razones por las cuales yo he escrito ciertas novelas, exactamente lo que tú dices, algo similar pensé yo. En realidad uno no escribe porque le da la gana, siempre escribe impulsado por una necesidad, por algo que te impactó, aparte de que existe cierta vocación innata, pienso yo. Yo siempre recuerdo una anécdota de mi mamá. Yo le preguntaba, mamá, ¿cuándo ahora, por ejemplo, los niños tienen la ventaja de tener padres que desde temprana edad advierten que tienen ciertos talentos y los explotan? Si a la niña le gusta bailar, pues la colocan desde pequeña en una escuela de danza, y desde pequeña hacen todo eso, los instrumentos musicales. Ella dice, bueno, claro, yo nací en el 52, tengo 59 años, en esa época los padres no tenían esa habilidad que tienen ahora de digamos, que explotar en los hijos esas cosas que advertían. Pero, sin embargo, ella, mi mamá, le gustaba mucho leer y me dijo que cuando yo tenía 6 años había una escuela en el estacionamiento del campo petrolero, en Tijuana, un campo petrolero del sur. Mi tía estaba desempleada, era maestra, y a ella le acomodaron, digamos que le habilitaron un área de la casa, un estacionamiento para que ella montase una escuela preescolar ahí, algo así. Entonces, yo tenía 5 años, más o menos cuando mi tía abrió la preescolar y me la pasaba ahí. Y dice que yo aprendí a leer y a escribir desde esa edad, más o menos, porque estaba en la escuela todo el tiempo, y entonces la pasaba con los niños y con la tía. Y que yo había escrito algo. Y ella estaba hablando recuerdo el nombre de una vecina que se llamaba Leonor. Entonces yo le llamaba a mi mamá a la falda y le daba un papel, y la señora le decía, mira, tu hijo te está dando algo, lee, búscalo, mira, él te está dando algo. Entonces, en esa época, pues, uno lo que hacía era fastidiar, entonces trataban de apartarme, pero la vecina le quitó el papel. Mi mamá dice que era como una especie de cuento con una ilustración. Una historia que yo estaba. Pero entonces, fíjate tú que no es porque a uno le da la gana. La vocación. ¿Qué necesidad, qué impulso tiene uno a los 6 años de escribir un cuento? Hay algo. Que uno desarrolla, pero es decir, no es porque te da la gana. Tú tienes un talento natural y aparte de lo cual tienes una necesidad y una vocación innata, pienso yo. Sí, hay Eso es inmanente a la persona, así como hay personas que tienen un talento para la música impresionante, para las matemáticas, eso también es inmanente. Y está